Buenos días, profe. Mi nombre es Sara Sofía Pérez Bermúdez, de grado quinto, y hoy te voy a exponer sobre el libro El Circo de los Acertijos. Bueno, los personajes que habían era la tía Matilda, el tío Titus, Harry Hicks, que era el director del circo, un payaso auténtico, el payaso falso, un forzudo, el fantasma negro, varios maniquíes, un montón de moscas, el ladrón profesional, el comisario Reynolds y los 3 detectives y yo. Bueno, habían 3 detectives y pues yo. Ella era la tía de uno de los detectives. Ella había arrendado su terreno para que el señor Harry Hicks trayera su circo. Y bueno, el señor Harry Hicks no tenía en dónde estar ahí, entonces él estaba en una casa rodante, él vivía en una casa rodante. Bueno, los 3 detectives tenían, el tío Titus tenía una ferretería. Ellos tenían una lámpara ultravioleta para las moscas, para que no se entraran porque podían fastidiar a los clientes. Entonces, ellos tenían una lámpara ultravioleta que si las moscas se acercaban como que las mataba. Entonces, una vez esa lámpara dejó de funcionar. Entonces los 3 detectives las trataron de arreglar y pues la arreglaron, alumbraba, pero no la arreglaron bien porque las moscas entraban y pues no las mataba. Bueno, entonces una vez vino el payaso auténtico a la ferretería y les preguntó que dónde estaba el señor Harry Hicks, el dueño del circo. Entonces, él les dijo que de pronto estaba en el circo o en la casa rodante donde él vivía. Entonces, él fue a la casa rodante. Después vino el señor Hicks, el director del circo, a la ferretería a preguntarles que dónde estaba el payaso auténtico. Ellos les dijeron que hace un rato él había venido a la ferretería y le había preguntado también por él. Entonces, pues, le dijo que estaba en la casa rodante o en el circo buscándolo a él. Entonces, después fueron a la casa rodante el director Harry Hicks y los 3 detectives. Entonces, ellos después fueron a la casa rodante. Había salido un payaso, pero no era el payaso auténtico, era el payaso falso. Uno de los detectives lo notó por las diferencias, por el pelo, la nariz, los pantalones, el moño y la camiseta que llevaba, porque eso no llevaba el payaso auténtico ese día. Entonces, pues, él le dijo a todos los detectives lo que él estaba notando. Entonces, pues, salió el payaso auténtico y salió el payaso falso, perdón, y el señor Hicks se lo llevó al circo a ensayar porque esa misma tarde tenían una función. Entonces, ellos decidieron investigar qué había pasado. Entonces, ellos se habían protegido, se llevaron como chalecos y todo eso por si salía algo extraño. Entonces ellos 3 se fueron y fueron a la casa rodante del señor Hicks, donde ellos creyeron que ahí estaba el payaso auténtico. Entonces uno de ellos abrió la puerta y el payaso auténtico salió en ropa interior, saltando y se fue. Entonces ellos sabían que él era el payaso verdadero, el payaso auténtico. Entonces ellos se fueron como por así decirlo a su guarida, que era como algo donde guardaban agua, como un tubo donde guardaban agua. Entonces ellos se subieron a un carro, era como una pila de carros así. Entonces ellos se subieron al último carro porque siempre se subían ahí y pues se subieron a mirar que podían ver desde ahí, porque creyeron que desde alto se podía ver mejor las cosas. Entonces, sí se vio algo, se vio el ladrón, que el ladrón estaba vestido de totalmente negro. Entonces, ellos lo miraron y sí era un ladrón que tenía un maletín donde habían como cosas. Entonces, pues, cuando ellos lo vieron, se asustaron y uno por accidente puso el codo y tocó el pito. Entonces el ladrón se ahuyentó y se asustó y se fue.
Entonces, pues después, al día siguiente, ellos lo iban a investigar. Pero antes la tía Matilda, siempre les preparaba una torta. Entonces ellos primero decidieron comerse la torta y ahí sí después ya ir a investigar. Entonces, bueno, ellos se fueron al circo para ver si ahí estaba, porque podría ser el ladrón falso. El ladrón falso y el payaso falso. Entonces, pues ellos fueron y el señor Harry Hicks, el director del circo, les había dicho que se había perdido la caja mágica con los que ellos hacían los shows. Entonces ellos le dijeron que no la habían visto. Entonces ellos sospecharon que podría ser el ladrón. Entonces decidieron mirar y pues buscar en la ferretería, buscar en el circo, buscar en todos lados a ver si estaba. Un tiempo después se desapareció el cañón donde hacían también, donde lanzaban los fuegos pirotécnicos. Entonces ellos también miraron si dentro del cañón había algo, porque el cañón desapareció y después ya no servía cuando lo encontraron. Entonces había uno de ellos que era el atlético, que era el flaquito y se podía meter en todos lados. Entonces el gordito Bob les dijo que se metiera ahí a ver qué encontraba o algo así. Bueno, el cañón tenía una palanca, entonces Bob la quiso jalar. Entonces la jaló y sacó al niño volando y cayó como en cosas gastadas, como en chatarra. Había quedado como en un colchoncito, entonces pues no se dio tanto, pero sí dijo que se pudo haber lastimado o algo así. Después ellos esperaron por la noche para ver si el ladrón volvía a atacar. Y sí, se atacó. Entonces, pues ellos se disfrazaron de maniquíes para que si fuera ladrón, no notara que en realidad eran ellos. Porque el tío Titus había ido a un lugar donde le habían dicho que armara unos maniquíes y les pusiera la ropa que estos tenían. Entonces a ellos se les ocurrió la idea de que se disfrazaran de los maniquíes. Entonces ellos a todo rato se quedaban quietos. Y una mosca se le había parado a uno de ellos en la nariz. Entonces pues le hacía cosquillas, pero trataba de no moverse porque de pronto el ladrón los estaba espiando. Entonces pues él trató como de moverse un poquito la boca y llegó otra mosca y se le metió en la boca. Entonces después hizo como que para que se le saliera la mosca. Bueno, después de eso ya todos habían visto como que el ladrón y estaba encima del techo de la casa rodante donde dormía el señor Hicks, Harry Hicks, el director del circo. Entonces el ladrón negro estaba arriba del techo de la casa rodante y entonces ellos habían visto que tenía como un maletín, que es este. Entonces el ladrón, ellos lo intentaron como ahuyentar, o sea, y se ahuyentó de verdad. Entonces se le había caído la mochila y después uno de ellos decidió ver qué había dentro de esa maleta. Y lo que había adentro era como una tarjeta que decía como un poema, pero el poema no estaba completo. Entonces ellos decidieron investigar qué decía el poema. Entonces uno de ellos sí le encontró el significado al poema y entonces le encontró el significado que era sobre una corona. Y ahí ya empezaron a saber qué era lo que quería el ladrón. Lo que quería era una corona. Bueno, entonces después ellos empezaron a ir al circo, porque él podría ser el payaso falso. Porque él, cuando se disfrazaba parecía igualito. Es como si estuviera la misma persona. Entonces pues él sí estuvo en esa función
Y entonces ellos lo notaron muy fácil que no era, porque el payaso auténtico, él hacía acrobacias que no podía hacer él, hacía el salto mortal atrás, hacía, bueno, todo eso. Y podía caminar por la cuerda floja, una cuerda que estaba muy alta y tenía que caminar sin que se cayera. Entonces una vez al payaso falso, le tocó caminar en esa cuerda y no se mantenía, estaba como temblando, no podía. Entonces desde ahí ellos notaron muchas cosas, pero ellos dijeron una noche que también iban al circo de noche para ver qué pasaba. Y ellos se asustaron un poco porque en ese circo habían animales. Entonces se podían asustar por algún ruido que hicieran ellos, porque uno de ellos hizo un ruido y pensaron que era el señor Harry Hicks o el ladrón, el payaso falso. Entonces, pues una vez el chico, uno de los detectives, volvió a entender lo que era el poema y descubrió que estaba como en una esfera, porque donde estaba la cuerda floja había como una esfera lunar. El señor Harry Hicks le contó que era una esfera lunar que uno de los familiares de él había conseguido. Entonces uno de los detectives pensó que ahí estaba la corona. Entonces ellos miraron bien y no estaba. Entonces después de eso le hicieron parecer al ladrón que ahí estaba la corona. Bueno, y después de eso otro detective entendió un poquito más el poema y pues supo que en una de las pelotas donde los payasos se montaban estaba ahí la corona. Entonces el ladrón se había disfrazado del señor Harry Hicks, el director del circo. Se disfrazó igualito y ellos sabían cómo no era, por el pegante de la barba, porque el señor Harry Hicks, que es él, tenía barba. Entonces ellos distinguían muy bien el olor del pegante cuando se pegaba en la barba. Entonces ellos empezaron a decir que estaba ahí la corona. El ladrón, que parecía ser el señor Harry Hicks, estaba escuchándolos y pues les decía que ellos eran fantásticos porque resolvían los casos y que sabían dónde estaban las cosas. Uno de ellos detectó el olor al pegante de bigotes. Entonces dijo, tú no eres el señor Harry Hicks. Entonces les dijo que sí, que él no era, que pues que no era, sí. Entonces el señor todavía no había logrado abrir todavía no, el señor, el payaso falso no había logrado abrir todavía la pelota. Pero entonces ellos después, el señor, el payaso, el ladrón, se fue, les había dicho a los niños que se salieran por otro lado del circo y que se fueran en una carroza o en una limusina. Entonces lo subió y se fue el señor muy feliz porque ya había conseguido la corona. Entonces, bueno, se fueron y los dejó en un lugar donde no había nada, no había casa, señal, luz, nada. Entonces ellos se fueron caminando hasta donde ellos vivían, hasta la ferretería. Después, en medio de la noche, un policía, el comisario Reynolds, los vio y los recogió y los llevó a su hogar. Después, en una función, el señor Harry Hicks, que si era el verdadero, empezó la función y dijo, voy a pedirle a alguno de los participantes, de los que estaban viendo, que alce la mano y que me asista acá, o sea, donde él estaba haciendo su show. Él eligió a uno de los detectives, aunque no estuviera levantando la mano, pero lo eligió. Entonces le dijo que le puso una moneda en la nariz y un embudo en el cinturón, en esta parte. Entonces el director dijo que tenía que tratar de mover la cabeza para que cayera en el embudo la moneda. Después el señor Harry Hicks le tenía una regadera
de agua para que le metiera ahí en el embudo el agua y pareciera como si se hubiera hecho chichi. Entonces pues sí logró eso y los participantes se rieron muchísimo porque pensó que en serio se había hecho. Entonces pues después de eso subió al payaso falso donde estaba la cuerda floja y ahí tenía que hacer alguna acrobacia. Y entonces ellos se dieron cuenta que en realidad no era el payaso, que era el payaso falso. Se volvieron a dar cuenta que no era el verdadero. Entonces después de eso empezó a hacer como unas acrobacias y no le salieron muy bien. Entonces después los detectives se subieron ahí, o sea, ellos le habían puesto el mástil al tubo, le habían puesto jabón y alberjas por alrededor para que se resbalara y cayera en las alberjas y se volviera a resbalar y cayera. Entonces el payaso falso tenía la pelota en donde estaba la corona. Y pues entonces la gente parecía que era parte del espectáculo, pero no era parte del espectáculo. Entonces después uno de los detectives lo cogió con una barra y como que le hizo así. Entonces pues el payaso falso y ladrón le había dicho que lo soltara. El detective no lo soltó. Entonces ellos abrieron la pelota, que es esta, y ellos cogieron la corona. Y después el payaso se fue y ya cogieron la corona y se terminó el caso. Entonces, muchas gracias, profe. Chao.